Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Mi historia debía tener un final feliz, como suelen tener las que empiezan de forma terrible. Pero me estoy dando cuenta de que mi viaje de héroe no terminará conmigo venciendo a la bestia y quedándome con la chica. Va a terminar aquí y ahora, con un parásito de plástico usando mi piel ensangrentada. Llamar a la policía no es una opción, va a su departamento. Y salir de Greensville tampoco lo es. Google Maps me muestra como un punto azul en un lienzo en blanco, varado en una planicie vacía, sin caminos, sin montañas, sin nada. Sé que eso no es cierto, el pueblo está aquí. Pero este lugar, si es que esto es un lugar y no algo más, no es de nuestro mundo. Este pequeño pueblo perfecto es solo una pesadilla disfrazada. Comenzó, creo, hace días. El tiempo se mueve como líquido aquí, burbujea a través de las grietas y convierte todo en un borrón refractivo. El sol se pone a horas calurosas y sale cuando le plays. Nada se mueve como un reloj, o si lo hace, se mueve como un reloj roto, tartamudeando, deteniéndose y avanzando a trompicones en extraños intervalos. Para mí, comenzó en el momento en que cumplí 18 años. Fue entonces cuando dejé atrás el parque de remolques. No tenía mucho, la ropa que llevaba, la mochila al hombro, el cigarrillo en los labios y el tarro de cristal con el dinero que había ahorrado de los trabajos de verano. Pero era suficiente. Era todo lo que necesitaba para salir de esta alcantarilla de abusos, para dejar atrás el tapiz de recuerdos horribles. No tenía idea de a dónde iba a ir, pero el lugar no importaba. Todo lo que importaba era dejar este callejón sin salida en el espejo retrovisor. Vivía en un tramo de Ozarks que merecía su lema no oficial: metanfetamina, muerte y aliento a licor. Solo describía al hombre antes conocido como mi padre, el hombre que deseaba que estuviera muerto. Así que eso fue todo. Tenía que empezar mi vida en cualquier lugar menos aquí. Caminé hasta la estación de autobuses y pensé en cosas. ¿A dónde iría cuando llegara? ¿Qué haría de mí mismo? No tenía ninguna respuesta cuando llegué a la estación de autobuses al anochecer, una caseta de madera sentada en un tramo de carretera desolado bordeado por densos bosques. El lugar estaba casi vacío. Había un vagabundo con aspecto sarnoso acurrucado, probablemente drogado, junto a la puerta principal, un par de viejos dentro y la encargada, una chica con granos que no parecía mayor que yo, detrás del mostrador. Dejé mi bolso entre mis pies y escaneé las salidas. ¿A dónde?, preguntó ella con una voz hastiada y nasal. El resto de mi vida estaba al alcance de mis dedos, un pozo sin fondo de posibilidades: Los Ángeles, Nueva York, El Paso, Seattle, y un lugar llamado Greensville. ¿Qué diablos era Greensville? Sonaba como algo que incluso un libro de Dr. Seuss rechazaría. ¿Dónde está eso?, pregunté, señalando a Greensville en el tablero sobre la ventanilla de boletos. No tengo visión de rayos X, dijo ella. ¿El autobús nocturno a Greensville? La chica frunció el ceño. No lo sé. ¿Quieres que lo busque? Dudé. Había un cierto encanto en un lugar llamado Greensville. Casi podía visualizar los jardines bien cuidados, tan asombrosamente verdes que dolía mirarlos, el cielo azul bebé salpicado de nubes, las casas perfectas de postal dispuestas en filas ordenadas. Era un lugar en el que quería estar. Un lugar donde la gente sonreía a los vecinos y siempre saludaba. Si resultaba ser un pueblo asqueroso y grasiento, preferiría no saberlo hasta llegar allí. Porque no saber significaba que podría ser perfecto. No saber significaba que podría sentarme en el viaje en autobús soñando con lo que podría ser. No, dije. Es ahí a donde voy. Un boleto a Greensville. Hay algo extraño e inquietante en una parada de autobús vacía en plena noche, como si fuera un portal a otro lugar, lo que se encuentra entre nuestro mundo y lo que hay más allá. Y es solo por pura suerte que no te tropiezas con una grieta en la fachada. Era tarde y me estaba poniendo nervioso. La oscuridad se había instalado, robándose la luz y los autobuses que habían estado circulando todo el día. No había visto un coche en al menos una hora,
y mi autobús estaba retrasado, 30 minutos tarde. Se suponía que estaría aquí a las 9:45. Justo en ese momento, las luces de los faros se extendieron por la carretera como dos ojos de neón. Una pequeña bola de emoción se manifestó en mi estómago mientras el viejo autobús, que parecía un perro triste y maltratado, avanzaba por la tranquila carretera. Apagué mi cigarrillo y agarré mi mochila mientras el autobús se detenía. El conductor abrió la puerta. Se veía extraño. No había una cosa en particular que pudiera señalar, pero era como si hubiera sido ensamblado en una fábrica de maniquíes: cabello negro azabache perfecto, uniforme almidonado, piel de porcelana, una gran sonrisa dentuda saludándome desde detrás del volante. ¿Va a Greensville?, preguntó con una voz aguda y chirriante, pero no desagradable. Así es, dije mientras subía al autobús y le ofrecía mi boleto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Frunció el ceño como si no entendiera. ¿Cuánto dura el viaje?, aclaré. Su sonrisa se iluminó. Solo relájese y lo llevaré a donde necesite llegar, dijo. Empecé a darme la vuelta, pero dudé. Una cosa, dije. ¿Dónde está Greensville? Su sonrisa se amplió, convirtiéndose en una larga mueca. Está justo donde tiene que estar, dijo. Ok, qué raro. Pero me encogí de hombros. Algunas personas son raras. Dios sabe que conocí a muchas en la tierra de la metanfetamina, la muerte y el aliento al licor. Le di las gracias, escaneé el autobús en busca de un asiento vacío, de los cuales había muchos. Solo había otros dos pasajeros, uno cerca del frente del autobús, el otro hacia el medio. Ambos hombres con abrigos largos y sombreros de ala ancha calados hasta los ojos. Si tuviera un sombrero, podría hacer lo mismo. En su lugar, estiré mi chaqueta y cenover sobre mi cabeza y me acomodé en la parte trasera del autobús para el viaje nocturno a Greensville. Abrí los ojos y me encontré bajo un cielo abierto. Un azul profundo y fresco con nubes esponjosas. Mi cabeza palpitaba lenta y rítmicamente, golpeando contra las paredes de mi cráneo como un tambor terrible. Hice una mueca por el dolor de cabeza mientras me levantaba y me orientaba. De pie a mi lado, a la sombra de un toldo de color verde brillante, había un banco de madera, una parada de autobús. Una que parecía sacada de un catálogo de los años 50. Sin desgaste, sin imperfecciones, sin vandalizar. En otras palabras, parecía completamente nueva. Y también el trozo de césped debajo de mí, el que estaba salpicado de luz solar. Algo andaba mal. Al clavar mis dedos, me di cuenta de que era césped falso. Se sentía muerto y sucio bajo mis palmas. Hice una mueca y aparté las manos como si hubiera tocado una plancha caliente. Todo eso fue olvidado cuando vi el letrero de bienvenida, el que estaba pintado en colores chillones que representaban el pueblo de mis sueños. Jardines perfectos, casas, gente sonriente saludándose. Un lugar donde la gente no conocía el significado de la metanfetamina, la muerte y el aliento al licor. Era una pequeña y perfecta urbanización de los años 50. Los coches viejos y redondos, las mujeres con vestidos, los hombres con trajes. Eso era lo que prometía el letrero de todos modos. Las letras en arco decían, bienvenido a Greensville. Sonríe como si lo sintieras. Me cubrí los ojos con la mano y miré más allá, preparándome para la decepción. Esperando algún pueblo moribundo, tan agrietado y ampollado como el tacón de una bota. Tal vez alguna fábrica de residuos gigante bombeando océanos de porquería al cielo. Pero no. No, por supuesto que no era eso. Era perfecto. Un set de película demasiado delicado para este mundo. Pero no era un set, era real. Estaba frente a mí como la ciudad Esmeralda. Las calles pavimentadas con ladrillo, un barrio residencial que rodeaba una acogedora calle principal, una iglesia esencial que crecía de un césped recortado. Todo dividido en pequeños sectores ordenados que parecían tan correctos. Y más allá del pueblo, esa era la cosa. No podía ver más allá del pueblo. Estaba fuera de foco, escondido detrás de una extraña neblina brillante, como el calor que emana del asfalto. Pero no me di cuenta. Todo lo que vi fue el pequeño pueblo, de mis pesadillas.
Era justo lo que el letrero había prometido: coches viejos, casas perfectas, una calle principal llena de bares de refrescos, salones recreativos, tiendas de vestidos. Pero era un pueblo fantasma. Nada se movía. Nada respiraba. El viento sopló a través de mí mientras caminaba hacia el pueblo con mi bolso en la espalda. Busqué signos de vida: un pájaro, un gato callejero, una rata hurgando en la basura. No vi nada. Nada más que gente. Gente en tiendas, detrás de los volantes de los coches y en los mostradores de una cafetería, posados a mitad de una comida, congelados para siempre en una rutina silenciosa. Porque no eran personas en absoluto, eran maniquíes. Lo primero que se me vino a la mente fue Nuke Town de Call of Duty. Lo segundo fue el pecado contra el cine que fue Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Pensé en Indy tambaleándose en un pueblo como este, solo para dejarlo en un refrigerador forrado de plomo mientras el aliento furioso de una explosión atómica devoraba todo a la vista. Saqué mi teléfono esperando que la recepción fuera cosa del pasado. Tenía una barra. Escribí Greensville y esperé algo. Cualquier cosa. Greensville no existía en Google. El pánico se arraigó en mi estómago. Marqué 911 y obtuve un contestador automático. Una voz de plástico diciendo palabras de plástico, el sonido de algo imitando los modales y la cortesía humana. Se me erizó la piel al oírlo decir: ha llamado a los mejores de Greensville. Estamos fuera en este momento, pero si deja su nombre y... Colgué la llamada y me quedé en la calle principal en el lugar muerto. Todo se sentía horrible, los letreros recién pintados, las carreteras recién pavimentadas. Todo se sentía tan mal. Mi mente estaba en blanco. La inquietud y la confusión habían convertido mi cerebro en estática. Los pensamientos racionales probablemente habían huido, dejándome a mis anchas con mis pensamientos para cualquier plan de acción. No llegó ninguno. Lo que sí vino bailando al frente de mi cerebro y parpadeando en neón rojo fue la realización de que algo estaba muy, muy mal aquí. Entonces, algo se movió en el rincón de mi visión. Mi cabeza se giró bruscamente. Me encontré frente a mi propia expresión demacrada en la ventana de la cafetería. No había sido mi reflejo el que se movía, estaba seguro de eso. Había venido de dentro del cristal. Dentro del edificio cuyas puertas tenían un letrero que decía: bienvenido, estamos abiertos. Me acerqué. La luz del sol brillaba en el cristal empañado, convirtiendo el interior del restaurante en un abismo oscuro donde las formas no existían. Ahuequé mi mano en la ventana y miré. Al principio no me di cuenta de lo que estaba viendo. Un escalofrío horrible y viscoso subió por mi columna vertebral. Me acurruqué con pavor mientras miraba a los maniquíes comiendo sus comidas de plástico. Sus cabezas se habían girado y cada una de ellas me estaba mirando directamente. Salté hacia atrás e hice lo que mi cerebro de lagarto me dijo: corrí. Y corrí a ciegas, a todo gas, hacia algún lugar, a cualquier lugar menos aquí. Los edificios se convirtieron en un colorido caleidoscopio mientras otros hombres y mujeres de plástico y sus hijos giraban sus cabezas de plástico para verme ir. Pude sentir sus ojos muertos clavándose en mi nuca mientras salía de la calle principal y me metía en un callejón tranquilo. Me desplomé contra un bote de basura, uno que nunca, conocería el sabor de la basura. Llené mis pulmones de aire y me pregunté qué debía hacer. La parada de autobús. Sí, volvería a la... ¿Dónde estaba la parada de autobús? Me asomé por el borde del callejón y miré en ambas direcciones. La calle principal se alejó de mí y se transformó en un barrio residencial, solo interrumpido por unos pocos edificios prominentes: la iglesia, el juzgado, la estación de bomberos de color rojo brillante. El pueblo se encogió en un pequeño punto verde opaco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había parada de autobús. No había nada más que Greensville. Me quedé mirando el pueblo perfecto, tan quieto y sin vida como una pintura. Sentí que mis esperanzas y sueños se desmoronaban como una ciudad sitiada. Esta se suponía que era mi nueva vida. Lo era. Unas manos me agarraron por detrás y me jalaron de vuelta al callejón. Fue entonces cuando empecé a gritar. El hombre del traje estaba cubierto de sangre. Empapado en ella.
Apenas lo reconocí. Su cara era un desastre sangriento y destrozado, colgaba en tiras y enredos desgarrados de su cráneo blanco como el hueso. Había estado en el autobús a Greensville. Había habido 2 de ellos. Sombreros de ala ancha calados sobre sus ojos, abrigos cubriendo sus trajes. Y ahora este agente anónimo, se estaba muriendo. Se movía como un animal agonizante que había sido atropellado por un camión. Me agarró la camisa con las manos ensangrentadas y trató de arrastrarse hasta ponerse de pie. No creo que se diera cuenta de que le faltaban ambas piernas, que estaban toscamente destrozadas por encima de las rodillas. Nada más que grifos destrozados derramando su sangre en baldes calientes. Por favor, gimió con voz ronca por la agonía. Corre. Se desplomó en el suelo, una marioneta con las cuerdas cortadas, y oí un golpe sordo desde dentro de su chaqueta. Me tragué mi deseo de huir. Quería tocar el traje mojado y todavía caliente con su vida roja. Pero yo era de la tierra de la metanfetamina, la muerte y el aliento a licor, e instantáneamente supe lo que era ese sonido. Haciendo una mueca, abrí con cuidado su chaqueta para revelar el revólver .38 que guardaba ajustado en una funda de hombro. A su lado, metido en el bolsillo de la chaqueta, había una placa. La saqué y la abrí. Las siglas SEA me miraron fijamente. Agencia de Aplicación Sobrenatural. ¿Qué demonios era eso? No me importaba. Quería el revólver. Se sentiría bien en mis manos, sería un consuelo. Desabroché la funda y alcancé el arma. No te enojes, dijo una voz de plástico. Levanté la vista y vi al compañero del hombre parado en la boca del callejón. Su cara en blanco y sin rasgos traicionó instantáneamente en lo que se había convertido, uno de ellos. Todos aquí sonríen, dijo. Es nuestra única regla. Entonces su cara se rasgó hacia atrás y me di cuenta de que no era solo un maniquí. Era algo mucho, mucho peor. Saqué el arma mientras la cara del maniquí se rompía, partiéndose hacia atrás como si fuera una bisagra para revelar una boca de dientes afilados como agujas. Dientes hechos de porcelana rota, colocados en una boca de eso mismo. Sus ojos negros y sin vida se arrugaron en rendijas mientras 4 enormes apéndices de insectos brotaban de los lados del parásito de plástico. La cosa sonriente se inclinó hacia adelante y se apoyó, lanzándose hacia mí a 4 patas como algún insecto de pesadilla. Uno que funcionaba como un cangrejo ermitaño, usando el cascarón del maniquí como un caparazón. Corrió por el callejón, un chirrido alto y traqueteante saliendo del fondo de su garganta. Más chirridos respondieron. Decenas, docenas, cientos de gritos resonaron desde cada casa y calle, cada tienda y edificio en el municipio de Greensville. Todas esas personas falsas con sus vidas falsas y su ropa falsa estaban infestadas por algo. Algo que se asentó y se retorció justo detrás de las sonrisas de plástico. Me golpeó como un tren de carga. Un rayo de miedo que se tragó mi pequeño mundo imperfecto como un agujero negro. Las paredes del callejón se desvanecieron. El revólver desapareció de mis manos. Cortinas de oscuridad cayeron sobre mi visión mientras un parásito de plástico corría hacia mí. Tenía que moverme. No podía moverme. El miedo era todo lo que sentía, crudo, hormigueante. Soplé aire por mis pulmones y lo convertí en un rugido. El revólver se materializó en mis manos, firme y robusto. Lo nivelé y encontré el gatillo. Van, van, van. 3 proyectiles calibre .38 atravesaron la criatura. Rocas de plástico y sangre brotaron de su forma. Una extremidad de insecto se desprendió de la articulación mientras la mitad de su cara se desprendía y salía rodando al suelo. El mundo a mi alrededor se volvió claro. Me levanté de un salto y corrí como el viento. Me encontré en la calle principal, frente a un ejército de maniquíes. Había cientos. Hombres, mujeres, niños. Un mar de vestidos de verano, chalecos, abrillantadores y trajes. Una pared de caras de plástico sonrientes apenas enmascarando lo que anidaba debajo. Tenía 3 balas en el revólver, que colgaba flácidamente a mi lado. Necesitaría 3000, e incluso así no tendría ninguna oportunidad de luchar. Como para enfatizar este punto,
los habitantes de Greensville cambiaron. Sus cabezas se partieron hacia atrás al unísono, mostrando dientes irregulares. Los brazos se abrieron camino a través de la vista de plástico, desgarrando la ropa, tanteando el aire. El ejército de gente perfecta como una postal se transformó. Los parásitos de plástico se habían dado a conocer. El aire se llenó hasta el tope de chirridos traqueteantes mientras trataba de correr. Me giré para encontrarme rodeado, ya que docenas de cosas sonrientes se escabullían por los lados de los edificios, alrededor de los callejones y los escaparates. Este era el final. El final de un niño que no quería nada más que una goma de borrar para borrar el pasado y empezar de nuevo. Era una pena, una aplastante realización de que aquí y ahora, solo había una cosa que podía controlar. Me puse el revólver debajo de la barbilla y, hasta que el bordillo se metió en la acera, no pensé. Planté mis pies y me lancé. Me lancé mientras los parásitos de plástico se abalanzaban por todos lados. Usando el impulso hacia adelante, pateé con mis pies y me zambullí, apuntando a la estrecha alcantarilla, esperando no rebotar mi cráneo en el concreto afilado. El cielo y toda su luz se desvanecieron mientras me zambullía por el desagüe pluvial y caía en la oscuridad. El suelo golpeó mi estómago y me sacó todo el aire. Resollé y me tambaleé, desesperado por perder la barra de luz solar que se cortaba en la alcantarilla. Las formas se movían por el desagüe, los gritos se superponían. Caí hacia adelante a través de la penumbra, preguntándome por el laberinto de suciedad y lodo que se escondía debajo del pueblo perfecto de Postal. Los chirridos se desvanecieron a medida que navegaba por corredores sucios y pasarelas empapadas de lodo. Seguí un río de lodo marrón y espeso, que gorgoteaba río abajo. Esperaba que me escupiera a la luz del sol en algún lugar muy, muy lejos. Pero la única luz solar que vi fue la que se colaba a través de las rejillas de la alcantarilla. A veces me detenía para mirar el pueblo que se suponía que iba a ser mi nuevo comienzo, el que ahora estaba lleno de cosas maniquí, congeladas en el tiempo. Congeladas hasta que lo que sea que viviera debajo de su piel de plástico decidiera despertar. Así fue por un tiempo. Un borrón, un recuerdo roto, mi viaje a través del sistema de alcantarillado de Greensville. Un tiempo después, encontré la sala de calderas. A través de un pasillo estrecho y bajando un conjunto de escaleras de caracol, me encontré en un espacio ancho y cavernoso. Estaba empapado de una extraña luz subterránea y envuelto en tuberías y tanques gruesos, diales y palancas. Era bíblico, un enorme organismo vivo silbando vapor, emitiendo humo, todo palpitando con una industria horrible. El calor era insoportable y, Dios mío, susurré al darme cuenta de lo que vivía detrás del equipo. Gruesos charcos de carne pulsaban y palpitaban a través de los espacios entre las tuberías y las cubas. Como si algo enorme, alguna horrible cantidad de carne caliente, estuviera usando el metal como un caparazón. Pude oler su hedor agrio, que llenó mi garganta y se metió en mis pulmones. Era agonizante. No podía soportarlo. Me puse el revólver contra la sien y apreté el gatillo. El arma no se disparó. No pintó el suelo con mis pensamientos y sentimientos. Ofreció un clic impotente que me hizo sentir ganas de doblarme en un ataque de risa insana. Cuando caí en la alcantarilla, debí haber girado el cilindro. Eso tenía una solución fácil. Apreté el gatillo 2 veces. Clic, van. Una bala perdida zumbó por la habitación y rebotó en una cuba. Un chorro de vapor enojado silbó en una nube hirviendo y una idea me golpeó la cara. No hay nadie a quien pueda llamar. Nadie más que tú, mi cómplice anónimo y sin rostro. Mi teléfono se ha aferrado a la vida el tiempo suficiente para que termine de escribir esto. Me queda un 2% para decirte cómo termina. Cuando empecé esto, no estaba seguro de cómo terminaría. Ahora está sellado, fundido en sangre y entrañas. Ciertamente no es un final feliz. Esas historias, las mejores, no suelen honrar a la gente como yo. Mi vida fue escrita desde el momento en que comenzó. Traté de reescribir el final y mira dónde me dejó, en el calor de una sala de calderas moribunda. Pasé la mayor parte de una hora girando cada dial y palanca que pude encontrar. Y ahora este lugar, el que oculta esa cosa de carne masiva,
está preparando sus entrañas para algo poderoso. Una explosión que espero que destierre este pueblo de una vez por todas. Cada indicador de presión está en la zona roja, su aguja tiembla con miedo mientras el vapor rocía y el calor aumenta. No sé si esa cosa de carne viva, la que está detrás de las tuberías, es la amante del pueblo o su madre o su cerebro, pero sí sé que el fuego es la cura para lo que está mal. Y una vez que termine de tratar a Greensville, ninguno de sus parásitos de plástico sonreirá. Nunca más. Me acerqué. La luz del sol brillaba en el cristal empañado, convirtiendo el interior del restaurante en un abismo oscuro donde las formas no existían. Ahuequé mi mano en la ventana y miré. Al principio no me di cuenta de lo que estaba viendo. Un escalofrío horrible y viscoso subió por mi columna vertebral. Me acurruqué con pavor mientras miraba a los maniquíes comiendo sus comidas de plástico. Sus cabezas se habían girado y cada una de ellas me estaba mirando directamente. Salté hacia atrás e hice lo que mi cerebro de lagarto me dijo, corrí. Y corrí a ciegas, a todo gas, hacia algún lugar, a cualquier lugar menos aquí. Los edificios se convirtieron en un colorido caleidoscopio mientras otros hombres y mujeres de plástico y sus hijos giraban sus cabezas de plástico para verme ir. Pude sentir sus ojos muertos clavándose en mi nuca mientras salía de la calle principal y me metía en un callejón tranquilo. Me desplomé contra un bote de basura, uno que nunca, conocería el sabor de la basura. Llené mis pulmones de aire y me pregunté qué debía hacer. La parada de autobús. Sí, volvería a la... ¿Dónde estaba la parada de autobús? Me asomé por el borde del callejón y miré en ambas direcciones. La calle principal se alejó de mí y se transformó en un barrio residencial, solo interrumpido por unos pocos edificios prominentes, la iglesia, el juzgado, la estación de bomberos de color rojo brillante. El pueblo se encogió en un pequeño punto verde opaco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había parada de autobús. No había nada más que Greensville. Me quedé mirando el pueblo perfecto, tan quieto y sin vida como una pintura. Sentí que mis esperanzas y sueños se desmoronaban como una ciudad sitiada. Esta se suponía que era mi nueva vida. Lo era. Unas manos me agarraron por detrás y me jalaron de vuelta al callejón. Fue entonces cuando empecé a gritar. El hombre del traje estaba cubierto de sangre. Empapado en ella. Apenas lo reconocí. Su cara era un desastre sangriento y destrozado, colgaba en tiras y enredos desgarrados de su cráneo blanco como el hueso. Había estado en el autobús a Greensville. Había habido 2 de ellos. Sombreros de ala ancha calados sobre sus ojos, abrigos cubriendo sus trajes. Y ahora este agente anónimo, se estaba muriendo. Se movía como un animal agonizante que había sido atropellado por un camión. Me agarró la camisa con las manos ensangrentadas y trató de arrastrarse hasta ponerse de pie. No creo que se diera cuenta de que le faltaban ambas piernas, que estaban toscamente destrozadas por encima de las rodillas. Nada más que grifos destrozados derramando su sangre en baldes calientes. Por favor, gimió con voz ronca por la agonía. Corre. Se desplomó en el suelo, una marioneta con las cuerdas cortadas, y oí un golpe sordo desde dentro de su chaqueta. Me tragué mi deseo de huir. Quería tocar el traje mojado y todavía caliente con su vida roja. Pero yo era de la tierra de la metanfetamina, la muerte y el aliento a licor, e instantáneamente supe lo que era ese sonido. Haciendo una mueca, abrí con cuidado su chaqueta para revelar el revólver .38 que guardaba ajustado en una funda de hombro. A su lado, metido en el bolsillo de la chaqueta, había una placa. La saqué y la abrí. Las siglas SEA me miraron fijamente. Agencia de Aplicación Sobrenatural. ¿Qué demonios era eso? No me importaba. Quería el revólver. Se sentiría bien en mis manos, sería un consuelo. Desabroché la funda y alcancé el arma. No te enojes, dijo una voz de plástico. Levanté la vista y vi al compañero del hombre parado en la boca del callejón. Su cara en blanco y sin rasgos traicionó instantáneamente en lo que se había convertido, uno de ellos. Todos aquí sonríen, dijo. Es nuestra única regla.